Entonces, muy bien, y se me dio la oportunidad de abrir este evento y hablando de cosas difíciles, ¿no? De cuáles son las barreras. Entonces, claramente no tengo conflicto de interés para esta presentación y les comparto esta foto del Salar de Uyuni. Yo no conocía los Transformers y cuando llegué allá, en el cementerio de los trenes, están este tipo de figuras y me gustó mucho esta asociación porque es muy difícil entender lo que son las máquinas asociadas a la cirugía y cómo lo vamos a entender. Cuando vemos la situación de la cirugía robótica, pues muchos han visto esta gráfica y todos quisiéramos que América Latina fuera como esa migración masiva a la cirugía robótica, ¿no? Que tuviéramos un robot en cada sala, que pudiéramos hablar de muchos centros con cirugía robótica y pues eso es lo que está pasando en el mundo, ¿de acuerdo? Y son pues claramente situaciones completamente diferentes cuando lo trasladamos a nuestros países. Y actualmente, estos son datos del 2022, se realizan más de 1.800.000 de procedimientos asociados a cirugía robótica y se han hecho más de 3.000 artículos para 2022 asociados a cirugía robótica, hay más de 1.200 unidades en los hospitales para el 2022 y cuando lo vemos a nivel global son 7.500 unidades localizadas alrededor del mundo y estos números son muy crecientes y para nosotros puede que para ciertas personas digan no son muchos, pero ustedes que nos están viendo allá en sus casas o en sus sitios de trabajo y los que estamos acá, nosotros vimos cómo estaba esto en 2015 y pasó una pandemia, entonces ver esos números también pues son muy reconfortantes y la proporción de procedimientos asociados a cirugía robótica han aumentado casi en un 15-16%. Claramente las personas que más operan son los urólogos, ¿de acuerdo? Después estamos los ginecólogos y cirugía general que venía en ciertas especialidades siendo muy importante, ahora lo viene siendo muchísimo más. Y pues aquí estamos viendo ese crecimiento en ciertas especialidades como en urólogos no oncólogos, más del 25% y en cirujanos generales más de un 22%, o sea 1 de cada 4 cirujanos está adquiriendo entrenamiento en cirugía robótica, entonces eso es bastante importante y eso tenemos que empezarlo a divulgar. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina vamos a otro ritmo, ¿de acuerdo? Y veíamos cómo la cirugía robótica entraba por Brasil, después por Venezuela, después iba a Brasil, algunas unidades en Chile, en Argentina, empezó a llegar a Colombia, pero eso pasó hace 10 años. Para el 2023 los hechos son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque ya contamos con 160 plataformas, ¿de acuerdo? Ya es más fácil salir a hablar del robot. Antes tenemos que explicarle a la gente, mire, es que eso es una maquinita que hace esto y esto y eso. No, la gente ya sabe que es la cirugía robótica, ¿de acuerdo? O sea, están en 125 hospitales y cada hospital que quiera mejorar sus índices de calidad, de tener mejores relacionamiento con sus pacientes, ofrecer más calidad para determinados procedimientos quirúrgicos, lo tiene y hay 125 hospitales que ya lo tienen en 10 países en toda América Latina y haciendo para el 2022 32.000 procedimientos. Esto es un número que no es menor y que hay un crecimiento durante los diferentes años. Y entonces venimos a hablar de las barreras, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente nuestras barreras son económicas y por eso quiero empezar por ahí. Vamos a chulear eso en la agenda de todo el día para que puedan disfrutar sus cirugías y puedan disfrutar de todos estos procedimientos quirúrgicos a todos sus profesores y no estén preguntando de cuánto vale, porque claramente aquí hay un problema económico. Hay otro problema que es la adopción de los médicos y de las instituciones para poder tener este tipo de tecnologías y afortunadamente el siguiente conferencista tiene cómo armar planes de cirugía robótica, entonces no me voy a tener en organizaciones, pero básicamente sí quiero hablar algo de la economía. Y esto es bien controversial, ¿no? Porque nosotros aquí en nuestro país y para los profesores que vienen de afuera, hay personas que usaban estos celulares, ¿de acuerdo? Y no lo usan, no es porque no quieran un iPhone, es porque no pueden usar un iPhone. Entonces buscan un dispositivo que les permita llamar, ¿de acuerdo? Probablemente no les interesa ver muchas redes sociales ni jugar un gran juego, un videojuego o en streaming, esas cosas, quieren es llamar. Y entonces nosotros en América Latina decimos eso, nosotros queremos es operar, ¿de acuerdo? Pero vemos cómo nos cuesta la tecnología. En países como Argentina tendría una persona que trabajar 166 días para poder adquirir un iPhone, ¿de acuerdo? Cuando probablemente en Suiza lo hacen en 4 días.
Nosotros en Colombia, para poder hacer este tipo de conversiones, tenemos que trabajar 90 días para tener un iPhone y no comer, ¿no? Simplemente comprar el iPhone. Entonces, para que veamos por dónde va el problema. Y somos países muy desiguales, donde la tecnología se vuelve un problema. Entre más tecnología tengamos a disposición, más desiguales se vuelven los países cuando no tenemos ese tipo de homogeneidad en los ingresos. Y entonces cuando uno habla de cirugía robótica y va a hablárselo al dueño del hospital o va a hablárselo al colega, entonces él le dice, bueno, ¿en qué escenario el robot es igual de costoso a la laparoscopia o es igual de costoso a la laparotomía? ¿De acuerdo? Y aquí es donde nos toca empezar a hacer un esfuerzo monumental para intentar mostrarle los beneficios y decirle cómo su costo se puede llegar a disminuir. Y él saca este cuadrito. A mí tráigame algo que sea muy barato, pero que por favor tenga muy buenos resultados en salud, ¿cierto? Como comprar un carro muy barato, pero muy bonito. Entonces, probablemente lo muy barato y lo muy bonito se llama la laparotomía. Entonces, aquí probablemente muchos dirán, bueno, no importa que esté hospitalizado, no importa que la paciente le duela, no importa que la paciente tenga más complicaciones, que sangre más, pero probablemente es el mejor procedimiento porque es el más barato. Entonces, si estamos hablando de economía, tenemos que volvernos a la cirugía por vía abierta. Pero como hay una corriente desde hace 20 años en que la laparoscopia es un buen elemento para operar, entonces la pregunta es, hagámoslo por laparoscopia, es un poco más costoso, mucho más costoso que la cirugía abierta, pero la pregunta es si estamos preparados para cualquier complicación por vía laparoscópica. Hay un capítulo en todos los libros de medicina que se llaman complicaciones, y usted apenas pasa ahí, entonces todo se vuelve muy costoso, porque ya no tiene que hacerlo por laparoscopia, pero probablemente se va a dirigir a abrir la paciente. Entonces parece que no es la mejor solución también, ¿no? Entonces aquí uno dice, bueno, ¿y cómo le vendo el robot a alguien? Esa es la gran pregunta. ¿Qué le puedo decir a la gente? Miren, operar en Latinoamérica es muy barato, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es barato? Porque los días de hospitalización, si nos comparamos con los hospitales de primer mundo, probablemente son mucho más baratos. Las transfusiones, una bolsita de sangre es más barato acá que en los Estados Unidos, hacer un cuadro hemático es más barato acá que en los Estados Unidos, la asistencia es muy barata. Y ojo a esto, nosotros rehusamos todo, eso no pasa en esta institución, pero en muchas instituciones de mi país se rehúsa indiscriminadamente, ¿de acuerdo? Aquí no importa lo que el paciente se vaya a infectar o el infectólogo no dice ¿y usaste algo rehusado? No, ahí lo que importa es que hay que optimizar el gasto, entonces se rehusan muchas cosas para podernos volver costo efectivos. Hay una lenta integración de la tecnología, sino prueba que genera altos ingresos. No sé si esto lo han visto. Hospital que se respete tiene el mejor resonador del mundo, ¿de acuerdo? Porque es que el resonador necesita un técnico y eso produce imágenes todas las horas, ¿de acuerdo? El robot no, el robot necesita un personal muy especializado para poder estar sentado al frente de un paciente con buenos resultados, que no se complique y que pueda hacer los costos de la cirugía robótica. Entonces, eso es algo que es muy cuestionable, para unas cosas hay y para otras cosas no hay. Bajos honorarios médicos, eso no lo vamos a discutir acá. Desconocimiento, y ojo con esto, que el que no sabe la tecnología no hace sino hablar mal, y eso es un gran problema, ¿no? Así son los chismes. El acceso a los pacientes que tanto saben de lo que hacemos, y ojo con esto, no nos medimos en resultados. Usted puede ser muy bueno, pero usted no tiene que mostrarlo no a forma de comentario, sino ojalá lo mostrará con números. Y aquí en ese país le damos a todo hasta que se acabe. Entonces cuando uno hace eso, probablemente el programa de cirugía robótica no es compatible. ¿Y en qué consiste el sistema Da Vinci? Vamos a hablar todo el día, hoy, mañana acerca de esto, pero tiene una consola, tiene una torre, un robot y unos instrumentos, y esto permite que nosotros tengamos un control total, y ese control total lo entienden las instituciones grandes, lo proponen para poder traer más pacientes y demostrarles que tenemos una ideología de mejor servicio, y ponen médicos muy especializados que les vaya muy bien para que manejen esas unidades, y tenemos todo desde el control de la consola. Eso es lo que nos da la ventaja y nos permite ser más precisos y poder tener mejor condición, poder mejor tener los instrumentos. Tenemos una visión de 3D y esto lo vamos a comentar, por eso no me voy a detener mucho en la explicación de la consola, pero el cirujano controla todo. Entonces tiene una imagen en 3D donde él mismo maneja la cámara, él maneja sus instrumentos de forma intuitiva y evita que esté a cargo de un equipo, por decirlo así, de laparoscopia, que son muchas manos y muchas curvas de entrenamiento en un mismo paciente. Y cuando eso se logra, vemos aquí está la articulación de los instrumentos, que es mucho más precisa que la mano, ¿de acuerdo? Y eso se llama precisión.
y entre más complejas sean los procedimientos, esto va a cobrar mayor papel, ¿de acuerdo? Y pues eso es el resultado es esto, una persona que está metida dentro de una consola teniendo control total de todo su procedimiento, ¿de acuerdo? Y comunicándoselo a los demás. Entonces esto es lo que busca la cirugía robótica, tener mejores resultados basados en esto. Cuando eso no pasa, volvemos a la laparoscopia. Entonces aquí está el doctor Sanabria, primer día de residentes, primer día de fellows y primer día de internos. Entonces, como es el primer día, no le vamos a poner un puerto al ayudante, porque de pronto el ayudante me hace algún daño. Y lo que uno quisiera es que el doctor Sanabria se dedicara a operar, pero en vez de estar metido en una consola, está metiendo las manos entre las piernas de la paciente, tratando de mover el útero, moviéndole la cámara al ayudante. Y si ustedes son juiciosos, intentan ver acá, en la mitad de la pantalla tenemos una cinta, ¿sí? Para que el ayudante por favor se quede quieto ahí que estoy tratando de ver, no estoy operando. Y no lo hace caso, no hacen caso, aún eso se mueven y se mueven para todos lados porque están en una curva. Entonces aquí es donde cuando hacemos esto varias veces al día, probablemente al final del día vamos a salir muy cansados y no sé si mi última paciente quisiera que eso pasara. Y eso es cuando lo miramos entre nosotros, pero si yo se lo pudiera transmitir a un paciente y le dijera, mire, vamos a hacer una cirugía que más o menos es esto, vamos a intentar coagularle la uterina. En el lado izquierdo de la pantalla estamos viendo una tecnología que se llama el robot y al lado derecho hay 3 personas intentando coagular la arteria uterina, ¿de acuerdo? Cuando el paciente ve esto en la consulta, creo que entra en caos. Y lo primero que quiere decir, oiga, ¿me puedo operar allá con el que no se mueve y con el que no tiembla y con el que está haciendo las cosas de forma correcta? Entonces, esa es la visión del paciente, porque el paciente no entiende lo que nosotros estamos tratando de discutir acá. Entonces, así es como lo ve el paciente. Y entre más complicado sea el procedimiento, pues estoy hablando de procedimientos ginecológicos, me excuso porque hay gente de muchas especialidades, pero pues lo que sé hacer. Entonces, vamos a ver cómo quitamos un endometrioso en un diafragma. Entonces, probablemente, aunque los instrumentos y la vía de abordaje que se llama mínima invasión nos permite llegar a todo el abdomen, aquí estamos tratando de hacer un procedimiento complejo. Y cuando ese procedimiento complejo se facilita a través de estas herramientas con todos los beneficios que nos van a mostrar, probablemente saber que la tecnología como nos aporta, pues es un gran diferencial. Vos dijo que alguna vez que debemos ir al pasado, y esta historia ya nos pasó, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que nosotros no sabemos hablar de la historia. Entonces, esto pasaba en mi especialidad, en 1994. Si necesitamos hacer la laparoscopia, no será muchísimo más caro, publicado en los principales journals de ginecología. ¿Y cuál es la indicación real de utilizar la tecnología? O porque, ¿cuál es el beneficio que estamos utilizando cuando utilizamos técnicas, otras técnicas diferentes a las que son convencionales? Y ojo a esto, probablemente la laparoscopia hace 30 años era una técnica innecesaria y fútil que no debería ser utilizada en nuestros pacientes. Entonces, esto ya lo pasamos, ¿de acuerdo? Y siempre creemos que llegamos al final de una historia, que no necesitamos evolucionar. Y resulta que en esto evolucionamos todos los días. Y esto también ya se ha visto desde hace muchos años. Pero probablemente para muchos es mejor quedarnos acá, ya sea por costos, ya sea porque somos incrédulos, ya sea porque probablemente no nos interesa. Y a eso le suma que usted tiene unos colegas y esos colegas tampoco quieren montarse en la tecnología, ¿sí? Porque no les gusta, la tecnología no les gusta y están en todo su derecho y creen que nosotros estamos tratando de venderles una técnica quirúrgica para que sea mejor. Eso no debería pasar, ¿sí? Sino enterarse correctamente de qué es la cirugía robótica. Imagínense que en mi especialidad, hace como 8 años salió este consenso del Colegio Americano y dije, oye, tiene que usar mínima invasión, deje de abrir los pacientes, no sea terco, no los abra, ¿sí? Pero a diferencia de eso, miren cómo la cirugía se sigue haciendo abierta, ¿sí? Y esto era en el 2004. Y miren, la laparoscopia ha aumentado, pero son pocos aquellos candidatos que quieren hacer cirugía laparoscópica. Y las técnicas vaginales van lo mismo, son los mismos 3 en cada hospital. Nadie más, no se ve nada, eso no se ve nada. Entonces, todo sigue igual. Hoy por hoy en Colombia es la misma situación. El 75-80% de las histerectomías en este país se hacen abiertas. Y el resto se hace por vía laparoscópica y solamente un pequeño porcentaje se hace por robot. Pero cuando la tecnología entra, fíjense cómo desde el 2005 que la FDA autoriza el uso del robot en ginecología, fíjense cómo cae la cirugía abierta. Fue la única forma en que los cirujanos abiertos pudieron hacer cirugía mínima invasión de buena calidad. ¿Por qué? Porque digamos hay ciertos hospitales
donde se contrata a alguien para que le haga la cirugía al resto, que eso es una cosa totalmente pues, no bien vista, ¿de acuerdo? Pero cuando uno se compromete con su paciente y es un cirujano abierto y quiere pasar a mínima invasión, probablemente la única opción que tiene es el robot antes de tener una gran curva de entrenamiento en cirugía laparoscópica. Y fíjense lo que pasaba ya en 2015, la próstata, toda robótica, el cáncer ginecológico, todo robótico, y la histerectomía benigna, que probablemente parece un procedimiento fácil, empezó ya a tener un papel robótico y disminuyó la tasa de laparotomías. Entonces me van a decir los laparoscopistas, pero es que todos somos laparoscopistas. ¿Quién no es laparoscopista? Todos metemos un trocar, ¿de acuerdo? ¿Quién no ha hecho una laparoscopia, cierto? Porque eso es lo que pasa. Y resulta que hay niveles de dificultad. Por lo menos en ginecología lo más fácil es hacer una laparoscopia diagnóstica, pero hacer una endometriosis o hacer cáncer ni siquiera está estipulado acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es hacer una laparoscopia de calidad? Y tenemos que ser realistas. Miren, esta fue una foto que me hicieron cuando yo era residente, tenía grandes sueños, tenía mucho cabello, tenía mejor compostura, pero para poder ser un cirujano laparoscopista hemos sufrido un montón, o sea, eso no ha sido fácil, no es que yo quisiera ser un cirujano laparoscopista el otro día, tuve que esforzarme un montón. Y uno se pregunta entonces, ¿para quién es el robot? Este es un residente, para cambiar de bando, este es un residente de cirugía general tratando de hacer un nudo, y todos nos vamos a ese primer momento de la laparoscopia cuando queremos pasar un punto en el pelvic trainer. Y este es Juan Manuel, que es mi ahijado, que tiene 7 años, él no ha hecho nada médico, no tenemos conflictos de interés, y él dijo, padrino, explíqueme cuál es la cosa con el robot. Y le dije, no, pues ven, siéntate, este es su primer ejercicio. Afuera tiene una consola para analizarlo, siéntense por favor e intenten hacer esto. Entonces tenemos aquí un estudiante que lleva 2 o 3 años de una especialidad médica, que lleva otros 6 estudiando medicina, que tiene enfocado en la cabeza que quiere ser cirujano y está peleando con todo su ser para pasar un punto. Y Juan Manuel, que tiene 7 años, está tratando de pasar un punto en el primer momento. ¿De acuerdo? Si yo le muestro esto a los pacientes quisieran dejarse operar de Juan Manuel, ¿sí? Es muy probable que eso pase, porque la experiencia y la curva en cirugía laparoscópica es muy difícil de adquirir. Lo otro, usted le puede comprar el mejor robot a cualquier médico, pero si el médico no tiene un entrenamiento, el robot no hace maravillas, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? No es solamente pretender que el robot va a hacer maravillas. Entonces yo cuando quiero ofrecerle a mis estudiantes, y eso es lo que yo le digo a todas las personas con las que formo, ¿cuándo lo quiero hacer? Lo quiero hacer joven, lo quiero hacer en este momento de mi vida, que me ha tocado ya varias cirugías robóticas y laparoscópicas, o ya al final de mi vida, cuando ya probablemente no tengo ninguna intención de aprender absolutamente nada. Y eso es muy importante, educar. ¿A quiénes estamos educando? Queremos hacerlo en tecnología aplicada, queremos hacerlo en un simulador, queremos disminuirle gastos a los prestadores, a los pacientes, a someterse a procedimientos que no requieren, y tenemos la tecnología hoy por hoy para hacer esto. Y pues aquí vemos cómo podemos entrenar residentes, fellows, internos, y esto es lo que viene, este es su futuro, y no mantenerlos como lo hacemos siempre, atrás de nosotros, tratando de que no nos metan las manos en la cirugía porque pueden hacer desastres y esto es muy peligroso para nosotros. Y es mejor ensayar en una consola y no ensayar como aprendimos nosotros como cirujanos, con un paciente abierto o con un paciente laparoscópico tratando de mejorar nuestra técnica quirúrgica. Y en esas especialidades, por ejemplo, en ginecología hay toderos. Entonces hacen obstetricia y hacen piso pélvico, hacen fertilidad, hacen colposcopia, hacen cáncer, todo al mismo tiempo y también quieren operar. Entonces, ¿cuándo van a hacer una curva de laparoscopia? Probablemente nunca. Y tenemos que empezar a enumerar las ventajas de la cirugía robótica y contra qué es que lo vamos a comparar, cuál es el equivalente de la cirugía robótica que realmente queremos medir. Otro punto es que nos dicen, bueno, y necesitamos estudios prospectivos aleatorizados que nos digan que el robot es mucho mejor que las técnicas laparoscópicas. Es muy difícil de hacer y probablemente si a mi casa me dicen, oiga, quiero un televisor 8K o uno en Full HD, yo no voy a pedir el estudio aleatorizado controlado donde pueda definir qué tecnología quiero utilizar. Y probablemente cuando utilizamos esos estudios para ver qué es mejor, laparoscopia o robot, estamos fallando.
porque son técnicas de mínima invasión. Yo lo tengo que comparar contra cirugía abierta u otras técnicas quirúrgicas y hacerlo por personas que no hagan cirugía laparoscópica, porque cuando uno es cirujano laparoscópico presenta un estudio robótico, pues probablemente sus resultados no van a ser muy consistentes, estoy cambiando simplemente la herramienta y probablemente lo que yo necesito ver es la gente que no hace mínima invasión, cómo está haciendo este tipo de procedimientos. ¿Cuál es la evidencia? Y esto es muy peligroso. Yo cuando voy a hablar en contra de un robot, yo no puedo permitir que alguien vaya y vea un documental de Netflix y diga es que la cirugía robótica es mala porque ahí salió. Probablemente las personas que hacen esto pues son cirujanos que han hecho una técnica quirúrgica toda la vida y se llama laparoscopia o aprendieron a hacer algo toda la vida y cuando sale alguna crítica sobre una tecnología pues probablemente dicen es que en Netflix salió. O lo otro se vuelve chisme, ¿no? Cuando lo vemos en algún periódico o lo vemos en alguna revista, entonces la evidencia es que el robot dice que está muy mal indicado. O por ejemplo, si al cirujano no lo invitaron a formar un comité robótico, adivinen cómo va a hablar, pues mal del robot. Nosotros tenemos que estar muy bien informados de qué significa eso. Este es un periódico de mi país, ¿de acuerdo? Donde en un artículo recomendó una mujer androide, cuasi humana, para todas, que puede mover sus brazos y va a mejorar los sectores sociales y problemáticos. Y el mismo periódico un mes después coloca que la cirugía con robot no fue buena idea en pacientes con cáncer. Entonces uno dice, bueno, al fin, ¿qué? ¿Sí? Y esto pasó en el año 2018. Cuando fuimos a buscar la evidencia, hay más de 2.500 publicaciones a septiembre en estudios de todo tipo que avalan la cirugía robótica. Pero ¿qué fue lo que pasó? En el 2018, un artículo en cáncer de cuello uterino probó que la cirugía de mínima invasión tenía peores desenlaces. No fue el robot, no fueron los cirujanos y fue solamente el cáncer de cuello uterino. Pero el periódico lo que dijo es que le fue muy mal a todo el cáncer asociado al robot. Entonces esto hay que tomarlo con pinzas, porque este estudio lo que pretendía ver era una técnica quirúrgica en una patología específica y desde ahí nos tocó convertirnos a hacer cirugía abierta. Y ojo a esto, cuando uno va a mirar qué porcentaje de pacientes se operaron por robótica, de 700 fueron solo 45, ¿de acuerdo? Y no fue la cirugía, y no fue el principal brazo de ese estudio, no fue el objetivo de este estudio. Claramente los resultados fueron peor, ya sabemos por qué, pero nos tocó detener la cirugía y en este momento hay 2 estudios prospectivos aleatorizados multicéntricos que están probando que el robot es la solución para corregir ese problema de mínima invasión. Es el robot la solución a muchos problemas que están en la literatura actual. Y eso lo dicen los diferentes centros del mundo, son publicaciones, libros, artículos de Memorial, de MD Anderson, de Mayo Clinic, de Cleveland Clinic, de todos los centros porque ellos confían en la naturaleza del robot. Claro, cuando nos lo aterrizamos a nuestra realidad y vemos este tipo de pacientes, no hay ninguna duda que yo quiero operar a las pacientes con cirugía robótica. La obesidad y las ventajas que tiene el robot, donde más lo vemos es acá. Pacientes que ya han tenido laparotomías, no importa, las llamamos a cirugía robótica y estas pacientes se mueven rápidamente dentro del hospital y probablemente van a tener mejores resultados, inclusive en cáncer. Y tenemos que estar preparados. Estos son los hospitales no del futuro, de hoy, donde los robots están por todos lados. Es una recomendación a los incrédulos, tienen que meterse en la robótica, ¿de acuerdo? Porque los procesos robóticos llegaron aquí para quedarse y a mejorar nuestras funciones, haciendo nuestra vida más fácil, evaluándonos de otra forma, tratando de hacer la cosa más fácil para los pacientes. Y cada uno debe saber en dónde va en la curva. Generalmente la cirugía robótica para algunos está acá, en la parte de innovadores y early adapters, pero para otros está en otro punto muy diferente, entonces es un punto que debemos tener en cuenta. Antes, para ir a Europa se requerían 2 días, muy inseguros, ¿de acuerdo? Ahora se hace en 7 horas y 47 minutos de forma autómata y evitando el mínimo sufrimiento para todas las personas que toman esos aviones. Hoy por hoy, ¿cuál es el avión que cada uno quiere usar? ¿Sí? Si quiere algo barato, que sea mucho más económico, de pronto la seguridad un poquito dudosa en lo que vaya a pasar, ¿de acuerdo? Porque finalmente aterrizamos, ¿sí? Quién sabe cómo, pero aterrizamos un poquito asustados, o queremos a pesar de las adversidades tener una buena máquina, una buena tecnología, unos buenos resultados para poder aterrizar, o simplemente tener la mejor tecnología para que nuestro aterrizaje sea perfecto.
Estamos en una nueva era de cirugía robótica, pero también la imagenología viene detrás de nosotros y una inteligencia artificial que está recolectando datos y analizando. Ojos cirujanos, los robots y los laparoscopios ya van a empezar a recoger datos y ya no es que usted salga y diga es que yo soy muy bueno operando, no, ya hay máquinas que le están grabando las cirugías para ver qué tan bueno es usted, cuánto se demora y cuántos movimientos utiliza usted para hacer un procedimiento. Entonces esto se está recolectando y la tecnología lo tenemos que ver es como algo que nos va a ayudar para poder solucionar y ante miles de casos y esa experiencia que se está recogiendo, el software que nos pueda ayudar a predecir y volverse una utilidad dentro de la cirugía. Quiero agradecerle a la Asociación Colombiana de Cirugía Robótica y no solamente hoy, a todo este esfuerzo, César Andrade desde el primer evento, allá por el 2017, el grupo de la Fundación Santa Fe, su colaboración, todos los eventos que han girado a nivel de la cirugía robótica, porque esto no es algo que se nos ocurrió ayer, sino es algo que ha ido evolucionando y que ha sido muy importante nosotros como país, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Hay que adaptarse a las necesidades del sistema y a una nueva realidad que es esto, entonces hay que tener mucho cuidado y nada, eso es lo que quería contarles, agradecerles mucho y muchas gracias por estar acá.